Una progresión geométrica es una sucesión cuyos términos se obtienen a partir del anterior multiplicándolo por una constante fija que llamaremos R, pues se llama razón de la sucesión, pudiendo ser esta cantidad positiva o negativa. Esta definición nos lleva a la ley de recurrencia de una progresión geométrica, ¿vale? Un término cualquiera es igual a la anterior multiplicado por una cantidad fija, que en este caso llamamos R. Si despejamos de ahí la R, directamente la podemos calcular la razón como un término entre el anterior. Conocer la ley de recurrencia tiene su utilidad, pero suele ser mucho más práctico conocer el término general. Vamos a deducirlo. Acabamos de decir que en una progresión geométrica, para pasar de un término al siguiente, lo que hacemos es multiplicarle por R. De manera que si al término primero le multiplicamos por R, tendríamos el segundo término. Le volvemos a multiplicar por R, tendríamos el tercer término y así sucesivamente. Si queremos ver esta relación relacionándolo con el primer término, vemos que para pasar del primero al segundo, lo dicho, hay que multiplicar una vez por R. Para pasar del primero al tercero habría que multiplicar por R y por R, es decir, por R cuadrado. Para pasar del primer término al cuarto término tendríamos que multiplicar por R 3 veces, es decir, por R cubo. Es decir, al final estamos multiplicando por R tantas veces como el término en el que estamos, si lo hacemos a partir del primero, menos una vez. Es decir, para llegar al término n, un término cualquiera, lo que tenemos que hacer es coger el primer término, a sub 1, y multiplicarlo por r n menos una veces, que eso, dicho en nuestro lenguaje matemático, es r elevado a la n menos 1. Por eso llegamos a que el término general de una progresión geométrica, a sub n, es igual al primer término, a sub 1, por la razón elevado a la n menos 1. Vamos a ver en 3 ejercicios cómo podríamos calcular en una progresión geométrica la razón, el término general y un término cualquiera. En este caso vamos a calcular el término 30. En el primer ejemplo tenemos la sucesión dada por los números 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, etc. Lo primero que tenemos que ver es si es una progresión geométrica o no. En este caso se puede ver simplemente mediante la observación que un término le multiplico por 2 y obtengo el siguiente, le multiplico por 2 y obtengo el siguiente, o dicho de otra manera, un término es el anterior multiplicado por 2. Como esa cantidad es fija, por 2, por 2, por 2, llegamos a la conclusión de que esta sucesión sí es una progresión geométrica, en este caso de razón 2. Si no se viera de manera inmediata, como veremos luego en un ejercicio posterior, lo que tenemos que hacer es comprobar que siempre la razón, es decir, dividir un término entre el anterior, siempre da una cantidad fija constante, que en este caso sería 2. Una vez que ya conocemos eso, vamos a calcular el término general, que es igual al primer término por la razón elevado a la n-1, como acabamos de deducir. Para calcular el término general necesitamos el primer término de la sucesión, que en este caso lo conocemos, es dado 0,1, y la razón. Como lo conocemos todo, pues simplemente sustituimos y tendríamos que el término general de esta sucesión es igual al primer término, que es 0,1 por la razón 2 elevado a la n-1. Y ese ya es nuestro término general, recordando que en ningún caso debemos multiplicar 0,1 por 2, puesto que en el orden de prioridad de las operaciones, la potencia que tenemos aquí indicada siempre va antes que la multiplicación. Nos piden ahora calcular un término cualquiera, en este caso el término 30. Bueno, pues a partir del término general, igual que hacíamos en las progresiones aritméticas, lo único que tenemos que hacer es sustituir, en este caso, la n por 30. Nos quedaría el exponente 29. Y esto simplemente, si lo queremos calcular, da 107.374.182,4. En el siguiente ejemplo tenemos que observar si es una progresión geométrica o no. En primer lugar, tenemos que para pasar del primer término al segundo han multiplicado por 3, 1 por 3 obtendríamos 3, pero no en el siguiente, porque si multiplicamos por 3, 3 por 3 sería 9. En este caso lo que han hecho es sumar 3. Una vez que vemos que no hay una cantidad constante, no es una progresión geométrica. Tampoco es una progresión aritmética, porque tendría que ir sumando una cantidad constante. Del 1 al 3 hemos sumado 2, pero del 3 al 6 hemos sumado 3, del 6 al 10 hemos sumado 4. Por lo tanto, no es una progresión. En este caso nos ocupa que no es geométrica, pero tampoco es una progresión aritmética, simplemente una sucesión. En este caso, como no es una progresión geométrica, ni podemos calcular la razón, ni vamos a calcular el término general, ni el término 30. Vamos a ver ahora un último ejemplo en el que seguramente no es evidente si es una progresión geométrica o no, ni tampoco cuál es la razón. En esos casos, lo que tenemos que aplicar es que para que sea una progresión aritmética, la razón tiene que ser siempre constante, es decir, cuando yo divida un término entre el anterior, me tendrá que dar una cantidad. En este caso, si lo hacemos, estamos dividiendo el término 2, que es menos un quinto, y lo tenemos que dividir entre el término anterior, que es un quinceavo.
Multiplicamos en cruz, nos quedaría menos 15 quintos, pero eso ya da exacto menos 3. Tendríamos que ver luego si el tercer término entre el segundo da esa misma cantidad, y la cantidad es fija. En este caso tendremos que dividir el tercer término, 3 quintos, entre el segundo término, que es menos 1 quinto. Volvemos a multiplicar en cruz y nos quedaría 15 partido menos 5. Eso vuelve a dar menos 3. Aparentemente, si es una progresión geométrica, como tenemos un cuarto término, también deberíamos comprobar que el cuarto término entre el tercero también dé esta misma cantidad fija. En este caso lo comprobamos dividiendo menos 9 quintos entre 3 quintos. Volvemos a multiplicar en cruz y nos quedaría menos 45 partido 15, que sí da menos 3. Si alguna de las divisiones no diera el mismo valor, no sería una progresión geométrica. En este caso, como todas las divisiones dan lo mismo, concluimos que sí es una progresión geométrica de razón menos 3. Una vez que ya tenemos la razón, procedemos a calcular el término general como el primer término, un quinceavo, por la razón, que en este caso es menos 3, elevado a la n menos 1. Nos piden por último calcular el término 30, pues a partir de nuestro término general sustituimos la n por 30, nos quedaría un quinceavo por menos 3 elevado a la 29, y esto simplemente, si lo queremos calcular, tiramos de calculadora, va a salir un número muy grande negativo, por eso nos va a salir en notación científica menos 4, redondeamos a 2 decimales, menos 4,58 por 10 a la 12.